Hola, muy buen día para todos. En este segundo video vamos a analizar una variante bastante extravagante que surge por parte de las blancas. Decir que bueno, esta variante es utilizada por jugadores que quieren evitar el lado teórico de la defensa y obviamente no incursionar en complicaciones. Para llegar a esta variante, bueno, lo vamos a hacer con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo F6, alfil C4, que generalmente es el orden utilizado, pero también es cierto que se pueden emplear otro orden de jugada, como por ejemplo, en este momento jugar alfil C4, lo cual nosotros, para seguir dentro de la defensa Petrov, deberíamos jugar caballo F6. Y ahora el blanco, caballo F3. Y bueno, aquí en esta posición es muy parecido, ¿verdad?, a lo que es una italiana. De hecho, si jugamos caballo C6, estamos en una defensa italiana de los dos caballos. El jugador que se sienta mejor jugando a la italiana, en este momento puede optar por esa decisión. Si nos queremos mantener dentro del camino de la Petrov, deberíamos incursionar en caballo por E4. Que si nos ponemos a ver, es una jugada suficientemente lógica, porque el peón de E4 está colgando. El problema es que, bueno, muchos podrán pensar que puedan venir jugadas complejas como D4 o dama E2 que puedan llegar a molestar a las negras. Pero bueno, en realidad la idea a recordar, y que es muy importante, es que vamos a capturar el peón, pero no con ideas de quedarnos con ese peón, sino que en el momento preciso lo vamos a devolver para como mínimo obtener la igualdad. Esa va a ser nuestra idea base en esta variante en particular. Así que bueno, si recordamos esa idea y hacemos y la aplicamos en profundidad, obviamente no vamos a tener ningún inconveniente con esta posición. Entonces, siguiendo esa idea, tomamos el peón, caballo por E4, caballo C3 es sin dudas lo mejor que tiene aquí el blanco, dado que bueno, intenta ganar ventaja en actividad, ¿verdad?, para crear algún tipo de posición táctica que llega a surgir si llegamos a tomar en C3 y a abrir líneas, ¿verdad? Tomar en C3 no sería muy preciso, dado que estaríamos ayudando un poco a la idea que tiene el blanco, que es generar posiciones completamente tácticas. Aquí solo mencionar que hay ideas como caballo C6 que curiosamente están muy a favor de las negras, dado que en la mega database dice que las blancas tienen un porcentaje de un 28,6%, es decir que completamente bajo los resultados que las blancas obtienen con la jugada caballo C6, que bueno, es una jugada muy buena. El que le interese puede jugar esta línea en algún momento. Les voy a dar una demostración de lo que puede pasar. Aquí existen tres alternativas que se han probado: caballo por E4, enroque y la jugada alfil por F7. Alfil por F7 lleva una posición parecida a lo que sería una italiana de los dos caballos, con rey por, caballo por y D5, y bueno, la pareja de alfiles de las negras realmente le da una ventaja considerable y las negras estarían mejor en esta posición. Y aquí no debemos temer a la jugada caballo de G5, dado que bueno, tenemos la jugada rey G8 que nos deja sin inconvenientes. Luego jugaremos H6, sacaremos nuestros alfiles, pondremos el rey en H7 y bueno, la posición es de lujo, con lo cual las negras ya están mejor en esta posición. Enroque corto es otra alternativa, pero bueno, aquí cambiaremos en C3 y luego de alfil E7, que es una jugada muy buena, priorizando el desarrollo. Si bien es cierto que el blanco va a recuperar el peón, pero bueno, de todas formas, con una jugada como enroque, caballo por y dama por, la jugada alfil F6, dama H5, D6, torre E1, alfil D7, alfil E3, alfil C6, le dio a las negras una posición excelente en Battaglini Malaniuk en el 2010, con lo cual bueno, es un ejemplo de cómo proceder ante enroque. Y bueno, y caballo por E4 hemos mencionado también que es otra posibilidad, a lo que bueno, se podría intentar una jugada como D5, y aquí sencillamente se puede jugar alfil D3 o se puede jugar alfil por D5, que sería lo mejor por parte de las blancas. Cualquier otra jugada seguramente sería bastante inferior. Bueno, aquí tomaríamos, y si caballo C3, dama D6,
enroque alfil G4, H3 alfil H5, y si caballo B5 la jugada dama E7 con idea de enroque largo, le da obviamente una ventaja clara a las negras. Y en caso de alfil D3, sencillamente D por E4, alfil por y alfil D6 para defender el peón de E5, ¿verdad? Dado que bueno, en esta posición el blanco está amenazando tomar el caballo en C6 y hacernos una captura al peón de E5 que está suelto. Alfil D6, D4, E por D4, alfil por C6, B por C6, dama por D4 y enroque corto, y bueno, en esta posición las negras tienen una ligera ventaja. Así que bueno, esto es lo que puede llegar a pasar si eligen el movimiento caballo C6. Pero bueno, sin perder más tiempo, vamos a pasar a ver la variante que está dentro del espíritu de lo que es una defensa Petrov, que es la variante caballo D6. Una jugada muy interesante, ¿verdad? La idea es que bueno, estamos presionando, nos retiramos ganando un tiempo sobre el alfil de C4. Entonces, si alfil B3, ahora vamos a aplicar la jugada E4. Hemos dicho que primero ganamos el peón y luego lo tenemos que entregar en las condiciones que sean favorables para nosotros. Y esta es la ocasión. Jugar E4 es más que seguro que el peón lo vamos a perder, pero bueno, eso no nos interesa. Queremos lograr un desarrollo aceptable y una posición completamente igualada como mínimo. Aquí dama E2 es la variante principal, pero también es cierto que se ha intentado caballo E5. Parece una jugada muy molesta, ¿verdad? Caballo E5, pero en realidad con caballo C6, D4, E por D3, caballo por D3 y caballo F5, enroque alfil E7. Esta posición me recuerda mucho a lo que es una Ruy López, muy característica, ¿verdad? Ruy López, variante berlinesa, me recuerda mucho por la posición de caballo F5. Obviamente no es la misma, pero es parecida, así que bueno, considero que las negras en esta posición no tienen igualdad, no tienen inconvenientes, perdón, como se demostró en la partida entre Jadova y Stuni en el 96, un antecedente bastante importante sobre esta posición. Bien, la jugada dama E2 tiene la idea, bueno, obviamente de presionar el peón de E4 utilizando la clavada de por medio. Decir que aquí, bueno, no nos va a interesar defender el peón como ya sabemos, sino que vamos a jugar alfil E7. Entonces, bueno, recupera el peón el blanco, caballo por, dama por, y ahora una jugada muy importante, porque bueno, aquí se han intentado muchas jugadas con poco acierto, ¿verdad? Como por ejemplo caballo C6 se ha intentado en varias partidas que he visto, pero aquí la jugada buena es C6. Es una jugada muy interesante que planea D5. Reducir la actividad del alfil de B3 es realmente una idea muy importante. Y entonces ahora, bueno, existen dos posibilidades. D4 y la jugada C4, que bueno, es una jugada muy buena. ¿Por qué es muy buena? Porque bueno, sencillamente cancela el plan D5 por parte de las negras y le pone un poquito más difícil las cosas, obviamente, a las negras, ¿verdad? Ante C4 vamos a tener que optar por otra jugada, como por ejemplo caballo A6, una jugada muy interesante que amenaza caballo C5, y ahora D4, ganando el centro, y bueno, además impide la jugada caballo C5. Nos vamos a enrocar. El blanco también debe enrocarse porque bueno, obviamente hay peligro, más si tenemos una dama en el centro. Y ahora la jugada torre E8. Torre E1 por parte de las blancas, jugada muy buena también. Nuestra torre de E8 está básicamente desprotegida, con lo cual una jugada muy buena sería caballo C7. Muy razonable, defendemos la torre de E8 y además amenazamos D5. Entonces ahora por ejemplo si alfil F4 vamos a jugar D6. Y si D5, nos vamos a encontrar con una jugada como C por D5, C por D5 y alfil G4. Y si alfil G3, alfil H5, quitamos nuestro alfil del ataque de la dama, lo vamos a ubicar en G6 y la posición de las negras realmente es muy buena. Tenemos una posición parecida a una defensa Alekhine, donde en esta posición las negras no suelen tener inconvenientes. Así que bueno, considero que con esta posición como mínimo hemos igualado. Partida que se jugó entre Borisek Pokorny en el 2011.
Bueno, y otra jugada es la jugada de 4. Considero que esta jugada es menos precisa, ¿verdad?, que la anterior, dado que, bueno, aquí nos dejan tranquilamente jugar de 5. Hemos formado un buen centro de peones. El alfil de B3 realmente se vuelve un poco pasivo, ¿verdad? No tiene juego. Decir que esta posición es algo parecido a una variante del cambio de la defensa francesa. La idea que va a tener el blanco en esta posición es en algún momento tener que jugar C3 para poder sacar su alfil por C2, porque de otro modo el alfil va a quedar bastante pasivo en esa posición. Eso implica un tiempo, con lo cual podemos llegar a aprovechar ese tiempo para nuestro favor. Bueno, aquí dama de 3 y nos vamos a enrocar corto. Si alfil F4, caballo de 7. Y ahora mencionar que, bueno, la jugada enroque largo es una jugada bastante interesante para las blancas. Es una jugada muy arriesgada que va directamente a luchar por la victoria. Si lo tenemos que decir desde el aspecto estratégico, carece de elementos esenciales, ¿verdad?, que fundamenten que esta jugada es realmente sólida, con lo cual es arriesgada de más, ¿verdad? ¿Qué debería jugar el negro en esta posición? Sencillamente caballo F6. Una jugada que, bueno, obviamente prioriza el desarrollo de las piezas, amenaza con jugar caballo E4, alfil F5, torre E8. Son jugadas que realmente van a estar en nuestra manga, ¿verdad? Aquí, caballo G5 se puede jugar, aunque también torre H E1 se ha empleado. Decir que, bueno, caballo G5 es una jugada que parece buena, una jugada de ataque, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, la idea es que si nos juegan H6 con las piezas negras, el blanco tiene pensado realizar la jugada H4, haciendo un sacrificio para abrir la columna H y crear posiciones de ataque bastante peligrosas. Esa es la idea que tiene el blanco en esta posición, como se dio en la partida entre Nielsen Sargisian en el 2009, pero lo cierto es que es una jugada dudosa caballo G5, porque ahora nosotros vamos a jugar de todas formas H6. Entonces, si el blanco nos plantea la jugada H4, sería una imprecisión, doble signo de interrogación, porque, bueno, ahora vamos a jugar H por G5, H por G5 y la jugada muy buena caballo E4. Estamos amenazando alfil por G5, simplificando la posición, y, bueno, esto obviamente no puede ser muy bueno para el blanco, ¿verdad? Si F3, vamos a jugar alfil por G5, si rey B1, alfil por F4, y si F por E4, la jugada buena sería alfil H6, cancelamos la columna H momentáneamente, mientras, bueno, vemos la forma de cómo podemos mejorar nuestra posición para que no tenga ninguna chance de ataque el blanco. Así que, bueno, esta posición sería ventaja decisiva para las negras. En lugar de H4, es cierto que, bueno, deberá regresar el blanco con caballo F3, y, bueno, aquí nos damos cuenta que realmente caballo G5 fue una pérdida de tiempo. Entonces nosotros podemos pasar al frente con una ligera ventaja con caballo E4. Estamos amenazando el punto F2, alfil F5 también. Si dama E3, torre E8, y si torre H E1, la jugada alfil F5, y como podrán notar, el negro aquí tiene una ligera ventaja en esta posición, con lo cual considero que no tiene problemas para lograr una ventaja estable. Bien, en lugar de caballo G5, la mejor jugada sería torre H E1. Eso sí, mucho más sólido, no se incursiona en caminos, podría decirse que vagos, ¿verdad? Porque es un ataque bastante flojo, caballo G5. Y aquí la jugada caballo E4. Continuamos con nuestra idea. Si dama E3, para defender el peón de F2, vamos a jugar A5. Estamos amenazando, obviamente, A4 si se descuida el blanco, y, ¿por qué no?, encerrar el alfil de B3. A4, protegiendo el alfil, y ahora alfil F5. Si caballo D2, vamos a jugar torre 8, caballo por, alfil por, y si F3, alfil G6. Dama F2 para quitarse de el peligroso rayo X que pueda que le hace la torre de E8, y ahora la jugada dama D7. Y, bueno, como se podrán dar cuenta, el alfil de B3
he dicho que queda generalmente en ese tipo de posiciones fuera de juego y bueno, está completamente pasivo en B3 y nuestra idea va a ser cambiar el alfil de F4 para quedarnos con un mejor alfil e intentar luchar un final de este estilo, que bueno, también podemos llegar a sacar algún tipo de ventaja en particular. Lo cierto es que las negras en cuanto a la apertura no tienen ningún tipo de inconveniente. Y bueno, en lugar de la jugada en roque largo también se pueden plantear otras alternativas, como por ejemplo en roque corto. Y ahora bueno, seguimos con la misma idea: caballo F6, torre 1, caballo E4. Y si nos juegan C4, en este momento tenemos que jugar, bueno, alfil E6, torre a C1 y la jugada buena es D por C4, que lleva un intercambio bastante forzado, caballo F6 y ahora la jugada buena dama B3 por parte de las blancas, presionando nuestra debilidad de B7, dado que bueno, se nos dificulta un poco tener que defender con la dama y bueno, además tenemos el alfil que está lo suficientemente activo que nos impide también posicionarnos en la casilla B8 o C7, con lo cual la única opción razonable es realizar una jugada de contraataque como caballo D5, ¿sí? Presionamos el alfil, pero resulta que ahora las blancas también hacen una jugada de contraataque como dama por B7. También, bueno, se puede intentar alfil G3, pero bueno, aquí con la sencilla dama B6 ya cubrimos tranquilo nuestra debilidad, llegamos a tiempo. Y si dama C2, torre F, E8, y bueno, tenemos una posición de lujo con negras, completamente igualada, pero con posibilidades de trabajar sobre la debilidad de D4, con lo cual eso nos garantiza un muy buen final. Y en caso de dama por B7, que es una jugada muy buena, aquí vendría caballo por F4, nos metemos en el reto, ¿verdad? Torre por E7, y la jugada torre B8, una jugada muy buena, dado que ahora si dama por A7 no nos va a quedar otra que entrar en esta variante forzada de tablas, pero bueno, como sabrán, todas las aperturas en algún momento tienen estas variantes donde no podemos pasar de las tablas, así que bueno, esta es un ejemplo como torre A8, dama B7, torre B8. La dama no se puede alejar, dado que bueno, obviamente está defendiendo la torre de E7, por esa razón deben resignarse con las tablas tanto las blancas como las negras. Y otra posible jugada sería la jugada H3, una jugada profiláctica, ¿verdad? Pero bueno, aquí de nuevo con la misma idea, caballo F6, si en roque vamos a jugar un alfil D6, y si caballo E5, podríamos intentar una jugada como caballo H5, ¿verdad? Una jugada bastante buena y precisa. Bueno, jugadas posibles serían alfil H2, como también alfil E3, que bueno, sería un poquito más preciso. Alfil H2 sería una jugada dudosa porque bueno, permitiría la jugada F6, y ahora si caballo F3, cambiamos los alfiles y la casilla F4 queda un poco debilitada. Ahora dama D2, dama C7, mantenemos el caballo, y si torre a E1, la jugada alfil F5, tenemos un muy buen desarrollo, una posición excelente, ¿verdad? Nuestras piezas menores están lo suficientemente activas como para tener como mínimo una igualdad. Y la jugada alfil E3, en este caso deberíamos jugar dama H4 con idea de seguir insistiendo en caballo F4 en algún momento específico, dado que nuestro alfil de C8 está jugando ya en la diagonal, no nos tenemos que preocupar tanto por su desarrollo, si bien es cierto que lo vamos a sacar, pero no tan momentáneamente. Y aquí la jugada C4, quizás la mejor alternativa que tiene el blanco, y bueno, D por C4, alfil por C4, caballo F4, como les decía, que era la idea de dama H4. Y ahora sí, bueno, alfil por, porque obviamente se puede volver molesto ese caballo, dama por, y si torre F, E1, la jugada alfil F5, ganamos un tiempo presionando la dama, hemos completado nuestro desarrollo, y bueno, obviamente esto nos garantiza una posición excelente. Así que bien, hasta acá llega esta variante donde hemos analizado por parte de las negras la opción interesante de jugar caballo C6, que bueno, para el jugador que
desea realizar esa jugada que surgía acá en este movimiento número 4, caballo C6, puede hacerlo tranquilamente. Y bueno, obviamente si estamos en el espíritu de la Petrov, deberíamos jugar caballo D6, realizando las jugadas que bueno, les he mencionado en el transcurso del video. Nos vemos en futuros videos donde continuaremos analizando la defensa Petrov en profundidad. Chao.